Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Javeriana en la sección de Historia y Derecho. Hoy quisiera comenzar con un recuerdo que tengo hace 3 años. En el 2016 existió un gran debate por un crucifijo que existía en la sala plena de la Corte Constitucional. Recuerdo latentemente este debate porque fue de los primeros debates jurídicos que me plantearon cuando entré a estudiar Derecho. Finalmente, para no ahondar mucho en el tema, decidieron dejar el crucifijo donde estaba en aras, entre otros, al respeto de la libertad de culto. Hoy nos remontaremos siglos atrás, donde no existía discusión de que cualquier debate jurídico debía estar presente un crucifijo y el nombre de Dios ante todo. Hoy hablaremos un debate que a la luz de hoy parece impensable, pero que en su momento fue totalmente razonable. Plantearemos el problema que existió en la mal llamada época de la conquista, donde dos grandes pensadores y filósofos, bajo la dirección del representante papal, el cardenal Salvatore Rioncelli, discutían sobre si los indígenas deben ser catalogados como seres humanos. Desarrollaremos en los siguientes minutos ambas caras de las monedas. Desdoblaremos a nuestro modo de ver aquellos argumentos que se consideran válidos y a la vez discutiremos si la decisión final a tomar frente a la situación de los indígenas, así como de los afrodescendientes, se ajusta a derecho y a moral desde entonces. El cometido del presente trabajo es desarrollar nuestra hipótesis según la cual, por más descabellada que nos parezca dicha discusión, en su momento esta sí tuvo plena validez a la luz de las leyes divinas y era una discusión jurídicamente importante de plantearse que desligó en muchos cuestionamientos y debates jurídicos latentes hoy en día. En 1550, cuando le llegaron rumores al Papa de que estaban tratando mal a los nativos de la región bajo la bandera de la religión, no demoró el Papa en convocar la llamada Junta de Valladolid. Esto consistió en un debate jurídico que se dio en el tribunal para discutir sobre si los nativos verdaderamente eran seres humanos. Pero en este entonces el concepto de ser humano estaba ligado sobre si eran criaturas de Dios o, por el contrario, criaturas del demonio mismo. Para defender cada postura existente en los dos bandos, tal como sucede en un juicio de hoy en día, por un lado estaba Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos de los indígenas, y al costado opuesto Juan Ginés de Sepúlveda, defensor de la intervención. Para hablar de estos temas, el día de hoy tenemos dos invitados. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Solano y yo soy un defensor de la posición española inquisidora de estas épocas. Yo soy Juan Antonio Padilla y voy a defender la postura de los derechos indígenas que tomó Bartolomé de las Casas. Bueno, primero que todo, la primera sección me gustaría tocar el tema del derecho y la religión. Quisiera saber qué opinan ustedes de la coyuntura que existía entre religión y derecho, donde en ese entonces no se concebía un cuerpo normativo sin tener de presente los principios de la religión católica. Bueno, primero que todo, para responder a esta pregunta, lo que yo quisiera aclarar es que esta coyuntura para esta época era necesaria, ya que el poder político que manejaba la Iglesia Católica era de gran importancia, ya que éste podía orientar a las naciones en sus diferentes decisiones. Para este caso de la Inquisición, fue una decisión muy acertada que estos casos fueran llevados en tribunales eclesiásticos, debido a que simplemente un hombre no era considerado hombre si éste no creía en la religión católica y en sus preceptos. Estos preceptos eran de suma importancia para que una persona pudiera ejercer propiedad, que pudiera ejercer sus derechos de ser humano, como los nombraremos en un tiempo posterior. Por ahora, lo que quisiera decir es que este derecho era bastante acertado para esta época, ya que eran las personas católicas las que dirigían y tributaban en España, por lo que estas personas son las únicas que pueden ejercer ciertos derechos como personas, y además encontramos también que estas personas en su ejercicio, sobre todo judicial, como es el caso en el que estamos hablando, ya que estamos tocando el tema de derecho arraigado a la Iglesia, la Iglesia orientaba asertivamente al derecho en esta época, ya que, como es sabido, la religión sirve bastante para configurar la moral de las personas y asimismo su comportamiento. Por esto es que era tan importante este arraigo.
Yo por mi parte creería que primero es válido mencionar que mi compañero tiene razón en el sentido en que la Iglesia siempre ha sabido orientar las decisiones políticas de las sociedades, pero por otra parte es increíble y bastante insostenible pensar que la misma institución, por así llamarla, que regulaba los juicios fuera la que dirigía la fe de las personas. Si lo pusiéramos en comparación con el sistema judicial y el sistema político de hoy en día, es como si los poderes del ejecutivo y el judicial recayeran en la misma persona. Creo que los tribunales, por utilizar la palabra, mediante los cuales debían ser juzgados los asuntos en lo que tenía que ver con las Indias, debían basarse plenamente en el derecho natural, puesto que, como bien se ha dicho a lo largo de la historia, los indígenas y los españoles eran grupos de personas completamente distintos, y en ese sentido los derechos de los indígenas no podían ser vulnerados siendo juzgados por los mismos medios y a través de la Iglesia Católica, una iglesia en la que no creían, con los españoles. Es por eso que creo que la coyuntura entre el derecho y la Iglesia en ese entonces era bastante insostenible y poco conveniente, teniendo en cuenta que debía ser el derecho natural lo que primara sobre esas sociedades, teniendo en cuenta que se trataba de indígenas que no tenían un sistema jurídico como el de España. Bueno, entonces para concluir este punto quisiera preguntarles por el posterior debate jurídico que se plantea por Francisco de Vitoria frente a su desarrollo que dio frente a la normatividad internacional y el desarrollo que posteriormente tuvo para el vigente derecho internacional, y quisiera saber ustedes qué posturas tomaron frente al quebrantamiento que existió con las leyes divinas y que se diera, digamos, una regulación más basada en el derecho natural y en la soberanía de las naciones. Pues yo la verdad creería que estoy completamente de acuerdo. Creo que las naciones deben tener su propia soberanía. Creo que los pueblos que residen en estas naciones tienen derecho a tomar sus decisiones políticas mientras estas no le afecten a otras. En ese sentido, pues la corona española cometió una cantidad increíble de atropellos frente a los indígenas, y creo que pues fue bastante acertado el desarrollo que hizo Vitoria de estas leyes, sobre todo en lo que tenía que ver con la soberanía y los derechos políticos de las sociedades. Bueno, yo la verdad estoy completamente en desacuerdo con estos planteamientos que hizo Vitoria, debido a que primero que todo estamos hablando de seres que en ese entonces no eran seres humanos. Tenemos que estar claros de que en esa época, si no creías tú en la Iglesia Católica y no seguías sus preceptos, esta simple condición no te convertía en ser humano. Esto es increíble. Es increíble, pero es lo cierto y es lo acertado para ese entonces. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque como una persona que no es considerada ser humano va a ejercer soberanía. ¿Cómo vas a ejercer un respeto por su nación, si lo podemos llamar entre comillas nación, que no estaba regida por la Iglesia Católica? Pero es que eran seres humanos, eso es lo que es increíble. Seres humanos, si no crees en la Iglesia Católica, claro que sí, la Iglesia Católica era la humanos. institución que te convertía a ti en ser humano y que seguías los preceptos que un ser humano debía seguir, que eran los caminos de Jesucristo. A mí me llama la atención este punto, qué pena interrumpirlos. Voy a tocar una película que todos creo que aquí presentes hemos visto, La controversia de Valladolid. Hay una escena que me llamó mucho la atención cuando trajeron uno de los dioses de los indígenas. No sé si se acuerdan de esa escena. Quería preguntarles entonces, ¿qué opinan ustedes de todo este fenómeno de evangelización que se dio? Y si fue legítimo, por el contrario, debía respetarse las creencias nativas de estos indígenas. La verdad es que ahí sí quiero hacer un punto muy importante, y es que yo creo que todos esos ídolos, todos esos dioses que tenían los indígenas obedecían únicamente a que sus tradiciones habían sido distintas. Creo que es increíble y es insostenible decir que el hecho de que una persona no adore a los mismos dioses que otra la convierte en una condición distinta. Creo que y se podría considerar a todos esos ídolos como arte. En esa escena el dios que traen al juicio es la serpiente emplumada, y creo que eso puede llegar a ser considerado arte, así como el de Miguel Ángel, así como el arte de Da Vinci, así como el arte de todos aquellos eclesiásticos, por llamarlos así, que desarrollaron la pintura, la escultura. De cualquier forma, el proceso de evangelización
fue salvaje, fue sádico, creo Fue lo que mejor que ha podido pasarle es a estas personas. Ha sido por lo favor, mejor. por favor, yo creo que es un proceso muy violento, creo que fue un proceso totalmente innecesario, creo que los indígenas, como bien lo dijo Francisco de Vitoria, si los indígenas permitieron ser evangelizados, no había por qué declararles la guerra como se hizo, se podía seguir uno de dos caminos, claramente primero el de evitar la fuerza, la guerra, pero creo que fue un proceso absurdo, creo que fue un proceso innecesario, no sé qué tenga para decir mi compañero, pero no creo que sea algo... Yo en este punto quiero ser un poco conciso y es simplemente como semejante abominación que muestran en esta película va a ser considerada arte. Sobre todo como semejante criatura va a ser considerada un dios. ¿Cómo vamos a adorar semejante criatura pagana que ni siquiera se compara con el ser humano, con sus valores y su moral intrínseca que lleva el ser humano? Me parece una falta de respeto que sea considerado un semejante criatura como un dios o ni siquiera arte. Me parece increíble. Quisiera tocar ahora el debate de la propiedad, este tema que existía entre considerar si la propiedad que tenían los indios sobre sus predios eran legítimas o no. Yo creo que, pues la verdad, según lo que decía Francisco Vitoria, los indígenas y los españoles podían comerciar, pero si los indígenas tenían propiedades y el sistema jurídico daba para tener propiedades establecidas, los españoles debían respetarlas, a pesar de que la corona arbitrariamente les dijo que todo lo que encontraron era de su pertenencia. Creo que lo que era de los indígenas debió permanecer en las manos de los indígenas y también lo quería Francisco Vitoria. Yo quiero remontarme otra vez al tema de que estas comunidades simplemente no eran consideradas seres humanos. ¿Cómo un ser humano va a tener propiedad privada? Te hago yo esa pregunta. Es imposible. Así que por esto yo creo que los españoles tenían total derecho de ir a extraer los materiales, los recursos que encontraran en estas tierras como si fueran res nullius y llevarlos simplemente ante la corona. Me parece que fue la decisión más acertada. Para concluir, podemos decir que lo más importante de la controversia de Valladolid es que en ella se fundaron los derechos humanos. Fue la primera vez que reyes y súbditos se plantearon la cuestión de los derechos fundamentales de los hombres por el simple hecho de ser hombres, derechos anteriores a cualquier ley positiva. Nunca antes un pueblo se había cuestionado con tal profundidad dónde acababan los derechos propios, los del vencedor, y dónde empiezan los derechos ajenos, los del vencido. Y nunca antes un poder se había sometido de tal manera a la filosofía moral. El hecho de que se considerara necesaria una reflexión pública como la de esta junta se ha considerado siempre excepcional en comparación con cualquier otro proceso histórico de formación de un imperio. Hay que destacar que no surgieron controversias públicas similares en las colonias inglesas o francesas de América, pero desgraciadamente sabemos que los malos tratos y del exterminio que se produjo también en ellas. Al final no hubieron conclusiones al debate, ya que los jueces no llegaron a pronunciarse, pero la historia le ha dado una fama mayor a Bartolomé de las Casas, quien permitió detener todas las guerras de la conquista hasta que se determinase el vencedor del debate. En 1556 se publicaron las instrucciones en las que se afirmaba que solo se podía hacer la guerra en legítima defensa.